Amigos, aquí Ángeles Juárez, les reporto que en esta ocasión partimos desde el antiguo hangar presidencial o base aérea militar número 19 para dirigirnos hasta Coahuila, a la ex hacienda de Guadalupe, en donde ocurrieron hechos históricos muy importantes para el ejército mexicano, para nuestro país, ya que a partir del Plan de Guadalupe, que fue pues la firma de este decreto número 1421, un 19 de febrero del año 1913, en donde se desconocía al general Huerta como jefe del Poder Ejecutivo de la República y se concedía a don Venustiano Carranza facultades extraordinarias para armar fuerzas y restablecer el orden constitucional en la República. Así que nos trasladaron en una aeronave C-27J Spartan, la cual es un avión de transporte táctico. Agradezco al personal del Ejército Mexicano y la Fuerza Aérea Mexicana, quienes nos dieron instrucciones y cuidados para llevar a cabo un excelente viaje en esta aeronave que era amplia, bastante cómoda a pesar de que sus asientos son diferentes. Hubo momentos en los que se sintieron unas turbulencias, las cuales movieron de alguna forma un poco el avión. Es algo así como cuando te subes en un automóvil y vas manejando y pasas por unos topes o una calle mal pavimentada. Bueno, algo muy gracioso de sentirse pues en el aire, ¿verdad? Las condiciones meteorológicas fueron excelentes. Hasta que arribamos al Aeropuerto Internacional de Saltillo y por vía terrestre nos trasladamos al municipio de Ramos Arizpe, en donde se encuentra la ex hacienda de Guadalupe. Primeramente, el presidente de México pasó lista a la tropa ahí presente, acompañado del general Luis Crescencio Sandoval González, secretario de la Defensa Nacional, y del almirante José Rafael Ojeda Durán, secretario de Marina. Ahí en la ex hacienda de Guadalupe, por la conmemoración de 109 años de la creación del Ejército Mexicano, el general Luis Crescencio Sandoval González destacó el decreto del Poder Ejecutivo mediante el cual ha sido creado el Estado Mayor Conjunto de la Defensa Nacional y la Comandancia del Ejército, misma que entró en vigor en esta fecha 19 de febrero de 2022, como fuera la creación del Ejército Mexicano en el año de 1913. Asimismo, Sandoval González refrendó al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, el compromiso de hombres y mujeres que integran al Ejército Mexicano, mismo que demostraron los integrantes del Ejército Constitucionalista en su momento, en defender a las instituciones de la nación y al pueblo de México. También reconoció al personal militar integrado por hombres y mujeres por el trabajo que día a día desarrollan en favor de todos los mexicanos. En esta significativa fecha para los que integramos el Ejército Mexicano, nos es muy gratificante encontrarnos reunidos en este recinto emblemático para celebrar el 109 aniversario de nuestro nacimiento. Conmemorar un aniversario más del hecho histórico que sentó las bases de nuestra actual Fuerza Armada es recordar nuestros orígenes que nos han servido para proyectar nuestra visión de crecimiento y desarrollo institucional. Hace 109 años, después de que el Congreso del Estado de Coahuila le otorgara facultades extraordinarias al gobernador don Venustiano Carranza para conformar un ejército y restituir el orden constitucional, en esta memorable hacienda, acudiendo al llamado de la democracia, se reunieron incipientes pero determinadas tropas con la finalidad de apoyar la integración del Plan de Guadalupe firmado el 26 de marzo de 1913. Evento trascendental, consecuencia de los constantes levantamientos armados a lo largo y ancho del territorio nacional y del deseo de los porfiristas de restaurar el viejo régimen, lo que derivó en el lamentable episodio de la Decena Trágica, en donde perdió la vida el 22 de febrero de 1913 Francisco I. Madero, primer presidente de México elegido democráticamente,
Asimismo, tras su derrota, la renuncia y posterior salida del país del general Victoriano Huerta en julio de 1914. Estos eventos desembocarían en la firma de los tratados de Teoloyucan el 13 de agosto de ese mismo año, con los que se logró la disolución del Ejército Federal, quedando el Ejército Constitucionalista como única fuerza de carácter nacional, con el deber principal de evitar la alteración del orden público y garantizar, decidir por profesión la militar. Desde su adiestramiento inicial se enraiza y se construyen en ellos bases de conocimiento sustentadas en principios y sólidos valores que están presentes no solo a lo largo de la carrera militar, sino también en su vida personal. Estos valores, que bajo la visión constitucionalista de los hombres que defendieron la democracia aún a costa de su propia vida, se integran como guía, permitiéndoles actuar y ser parte del engranaje institucional para el cumplimiento de las misiones generales de esta Fuerza Armada, sumando esfuerzos con diversos entes públicos para el logro de los intereses y objetivos de nuestra nación. Para los soldados que conformamos el Ejército Mexicano, conocer los orígenes históricos de nuestra institución no solo es motivo de orgullo, también nos permite identificar los procesos de modernización y desarrollo de la fuerza emprendidos a lo largo de la vida independiente de México para afrontar diversas realidades nacionales. Nos ayudan además a comprender la evolución constante de las técnicas, tácticas y procedimientos que ha requerido nuestra institución, así como la adecuación de nuestra estructura orgánica y funcional para mantenernos vigentes como pilar para la seguridad y desarrollo de nuestra nación. Ejemplos de ello se pueden mencionar la mayor participación e inclusión de las mujeres en los cuadros de mando de los organismos administrativos y operativos, como una adopción plena y consciente de que la política de igualdad de género no solo es un asunto de justicia y paridad, sino que fortalece el quehacer institucional al aprovechar sus capacidades en beneficio de la eficiencia y alcances para el cumplimiento de nuestras misiones. Asimismo, la participación en operaciones de mantenimiento de paz o bien en la atención brindada a la población ante emergencias provocadas por desastres naturales desde hace 56 años a través del plan DN3E y que incluso ha sido referente a nivel internacional al haberse proporcionado ayuda humanitaria en 75 ocasiones a 26 diferentes países. Señor Presidente, Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas, las mujeres y hombres que integramos el Ejército Mexicano refrendamos el compromiso que demostraron los integrantes del Ejército Constitucionalista de defender a las instituciones de la nación y al pueblo de México. Desde su origen, esta institución armada ha puesto a disposición de la sociedad mexicana todas sus capacidades, organización y voluntad para participar en proyectos encaminados a la seguridad, al progreso y al bienestar de la nación. De tal manera que entendemos que ningún ejército en el mundo puede permanecer estático. La planeación estratégica debe ser una tarea constante y permanente, con la finalidad de identificar escenarios que impliquen riesgos o amenazas y oportunidades, sin descuidar los principios y valores axiológicos que son la base fundamental del actuar de los integrantes de esta Fuerza Armada. Es justo y oportuno en este día, en el marco del 109 aniversario de la creación del Ejército Mexicano, expresar nuestra lealtad y gratitud por la confianza depositada en los soldados de tierra y aire al asignarnos tareas trascendentales que contribuyen al mantenimiento de la paz, desarrollo y bienestar de la sociedad mexicana, y reafirmarle que todo mandato que nos sea asignado en el marco de nuestras misiones contará con el compromiso y capacidades
de todos los miembros de esta institución. Hago un reconocimiento al personal militar que nos ha antecedido en la carrera de las armas en esta honorable institución, quienes con la visión institucional y de lealtad que nos legaron, aspiramos a continuar siendo el ejército que requiere la sociedad, y les reiteramos el compromiso de mantener en buen resguardo la evaluación que el pueblo de México hace de nuestra labor y continuar siendo merecedores de los niveles de confianza que nos otorgan. Por último, como alto mando del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, quiero expresar mi reconocimiento a las mujeres y hombres que integran esta Fuerza Armada por el trabajo que día a día desarrollan en favor de todos los mexicanos. Los invito a seguir siendo soldados respetuosos del Estado de Derecho y de las instituciones y a continuar manteniendo el legado que nos heredó el Ejército Constitucionalista como garantes de la soberanía e independencia de nuestro país, coadyuvando de manera activa para garantizar la seguridad y el bienestar del pueblo de México. Muchas gracias. El presidente Andrés Manuel López Obrador depositó una ofrenda floral y montó guardia de honor en el obelisco de Venustiano Carranza, donde la compañía de guardia de honor del Ejército Mexicano llevó a cabo una salva de fusilería. Asimismo, entregó condecoraciones y reconocimientos a militares que se destacaron por su profesionalismo y entrega en las operaciones que se realizan en territorio nacional, así como a quienes desarrollaron proyectos de innovación científica y tecnológica y a quienes realizan actividades administrativas en beneficio del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos. Capitán Primero Intendente Fernando Arriaga Saleta, Capitán Segundo de Infantería David Morales Gatica, Teniente de Sanidad Alfonso Ramón Farias. Teniente de Infantería Jorge Guzmán Torres, Teniente Médico Cirujano Luis Eduardo. Teniente de Sanidad Jorge Guzmán Torres, Teniente de Fuerza Aérea Piloto Aviador. Aquí, en la hacienda de Guadalupe, donde se firmó más tarde el plan revolucionario para restablecer la legalidad vulnerada por el golpe de Estado encabezado por Victoriano Huerta contra el presidente Francisco I. Madero, apóstol de la democracia. Empecemos por recordar que al anochecer del 18 de febrero de 1913, don Venustiano Carranza Garza, gobernador constitucional de Coahuila, recibió el telegrama
que el general de división Victoriano Huerta había girado desde la Ciudad de México a todos los gobernadores y comandantes militares. El texto del usurpador decía: autorizado por el Senado, he asumido el Poder Ejecutivo estando presos el presidente y su gabinete. Carranza fue el único gobernador que reaccionó de inmediato, convocando a su casa a varios diputados locales y a algunos de sus más cercanos colaboradores, con los que llegó al acuerdo de que era una obligación ineludible del gobierno coahuilense desconocer y reprobar inmediatamente semejantes actos ilegales y antidemocráticos. La decisión ahí tomada fue irrevocable. El día siguiente, un día como hoy, el 19 de febrero, el Congreso local desconoció la usurpación de Huerta y concedió facultades extraordinarias al gobernador Venustiano Carranza. También se llamó al resto de los gobernadores y a los jefes militares, federales, rurales y auxiliares a secundar la actitud del gobierno de Coahuila. De esa decisión se desprende la fundación del Ejército Mexicano. De modo que lo primero que tenemos que subrayar es que, a diferencia de otros ejércitos, el nuestro surgió para oponerse al golpe de Estado que culminó con el asesinato del presidente Madero y del vicepresidente José María Pino Suárez, para defender la democracia y la legalidad. En el ámbito latinoamericano e incluso en el mundial, las Fuerzas Armadas de México son excepcionales en varios sentidos. Nunca han pertenecido a la oligarquía. Soldados y oficiales vienen de abajo y tienen como origen e identidad el México profundo. Como sostengo siempre, el soldado es pueblo uniformado y por eso nunca traicionará a su gente y siempre será un defensor leal de la libertad, la justicia, la democracia y la soberanía nacional. Adicionalmente, desde su conformación a principios del siglo pasado, los institutos castrenses de México han sido siempre fieles al poder civil. Otra enseñanza importante de aquel momento histórico es que el presidente Francisco I. Madero, también de Coahuila, aún siendo un hombre bueno y querido, no pudo llevar a cabo sus ideales democráticos porque no quiso o no lo permitieron las circunstancias o no se supo crear
una base social, una organización popular que lo respaldara frente a los ataques del grupo de privilegiados que no querían perder sus concesiones y que dominaban a sus anchas durante el porfiriato. La infamia cometida contra el presidente Madero nos dejó la lección, nos ha enseñado que para un poder público dispuesto a transformar, no hay mejor aliado que se oiga bien y que se oiga lejos. Para un poder público dispuesto a transformar, no hay mejor aliado que el propio pueblo. Nada se puede esperar de políticos corruptos, de la prensa que se vende o se alquila, de intelectuales convenencieros y de potentados dominados solo por la codicia. La clave está en la frase del presidente Juárez: con el pueblo todo, sin el pueblo nada. Véase nuestro caso. Si no estuviéramos respaldados por la mayoría de los mexicanos, y en especial por los pobres, los conservadores corruptos ya nos habrían derrotado, o habríamos tenido que rectificar y someternos a sus caprichos e intereses para convertirnos, como eran antes los gobernantes, en floreros o en títeres de los que se habían acostumbrado a robar y a detentar el poder económico y político en nuestro país. Sin el apoyo del pueblo tampoco habríamos resistido la intensa campaña en nuestra contra emprendida desde los medios informativos convencionales y las redes sociales, ni habríamos podido hacer frente a una guerra sucia tan intensa y estridente como la que padeció el presidente Madero. Hemos dicho que por el bien de todos, primero los pobres, porque esta expresión, además del apoyo fundamental del pueblo, hemos contado con la lealtad de las Fuerzas Armadas. Sin la participación responsable de las Secretarías de Defensa y de Marina, no tendríamos los mismos resultados en seguridad, en desarrollo y en bienestar. Con las Fuerzas Armadas ayudamos a la población afectada por huracanes, inundaciones, temblores, incendios y otros siniestros. Y con ellas, con las Fuerzas Armadas, contenemos a la delincuencia organizada e impulsamos la reconstrucción de la paz en las regiones del país más afectadas por la violencia delictiva. Con personal militar se cuidan las instalaciones estratégicas de la nación, se cuida la Comisión Federal de Electricidad, se cuida a Pemex, se evita el robo de hidrocarburos, se enfrenta el contrabando,
se combate la corrupción en los puertos y en las aduanas, se defiende la soberanía, se protege a migrantes y por si fuera poco, las Fuerzas Armadas nos ayudan en la construcción de obras de infraestructura para el desarrollo del país. Recordemos que sin los ingenieros militares y marinos no estarían en proceso o funcionando con éxito obras, servicios o acciones como el desasolve de los ríos, la limpieza de las playas, la construcción de canales de riego, la construcción de sucursales del Banco del Bienestar, los cuarteles de la Guardia Nacional, los viveros para las plantas del programa Sembrando Vida, o la logística y la distribución de las vacunas contra el COVID-19. Sin la ayuda de las Fuerzas Armadas no habríamos podido realizar la tarea de reconstrucción o terminación de hospitales que el régimen neoliberal dejó en la ruina, abandonados o a medio construir. El apoyo del personal de salud de la defensa y de Marina ha sido fundamental para hacer frente a la pandemia, y nuestros soldados, ingenieros militares, han tenido un papel primordial en la construcción del Tren Maya, del nuevo aeropuerto de Tulum y del magno aeropuerto Felipe Ángeles en Santa Lucía, que vamos a inaugurar el 21 de marzo próximo. Adicionalmente, nuestros marinos han participado en la transformación de la antigua prisión de las Islas Marías, que se ha convertido en el centro cultural y ambiental para la enseñanza y el respeto a nuestra naturaleza. En fin, el apoyo de las Fuerzas Armadas en la transformación de México ha sido, repito, fundamental y estratégico. Sin duda, no habríamos podido enfrentar a la delincuencia y garantizar la seguridad de los ciudadanos con la antigua Policía Federal, que estaba podrida casi por completo, como lo prueba el hecho de que uno de los anteriores secretarios de Seguridad Pública del gobierno federal permanece en la cárcel en Estados Unidos acusado de asociación delictuosa y de lavado de dinero. Habría sido imposible ejecutar las obras públicas en curso con las empresas constructoras acostumbradas, o mejor dicho, mal acostumbradas al influyentismo, la irresponsabilidad y la corrupción, y con una Secretaría de Comunicaciones y Transportes que había quedado reducida a una mera oficina para entregar por consigna contratos a consorcios del país o del extranjero, como las empresas españolas, Repsol, OHL, Iberdrola o la famosa empresa brasileña, sinónimo de corrupción, Odebrecht. Las acusaciones
de que estamos militarizando el país carecen de toda lógica y de la más elemental buena fe. No se ha ordenado a las Fuerzas Armadas que hagan la guerra a nadie. No se les ha pedido que vigilen o opriman a la sociedad, que violen las leyes, que coarten las libertades, y mucho menos que se involucren en acciones represivas o violatorias de los derechos humanos. Por el contrario, en esta nueva etapa, la generosa y decisiva participación de nuestros soldados y marinos en acciones de desarrollo, bienestar y paz es refrendo de su lealtad a las instituciones civiles. Esta participación además contribuye a dejar atrás la distancia y hasta la desconfianza entre civiles y militares que se generó por las decisiones erróneas y perversas de gobiernos civiles. No le carguemos la culpa al ejército de acciones indebidas que avergüenzan, que son manchas en nuestra historia. No se olvide que esas acciones fueron ordenadas por las autoridades civiles. No se haga a un lado la legalidad que establece el comandante supremo de las Fuerzas Armadas es el presidente de la República. Y vuelvo a expresarlo: mientras ocupe el honroso cargo de representar a los mexicanos en la presidencia de la República como comandante de las Fuerzas Armadas, jamás daré la orden de que se reprima al pueblo de México. Al inicio de mi gobierno se estableció en la Estrategia Nacional de Seguridad Pública la necesidad de reorientar a las Fuerzas Armadas y agregar a sus misiones constitucionales tradicionales la de participar en la construcción de la paz, particularmente con la creación de la Guardia Nacional, una institución que se fundó con el apoyo de todas las fuerzas políticas en el Congreso, de manera unánime, que actúa en todo el territorio nacional, porque se han construido más de 250 cuarteles, lo que no se había hecho durante mucho tiempo para garantizar la seguridad de todos los mexicanos. En esa dirección hemos trabajado durante los últimos 3 años. Ya empiezan a notarse los resultados. Está bajando la incidencia delictiva.